Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a los que nos ven. Gracias por acompañarnos en este Ven, sígueme al detalle del día de hoy. ¿Por qué no escoges a Dios? Esta es una buena pregunta que nos podemos hacer y que podemos analizar, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo Israel, digámoslo así, marca un punto de inflexión en su vida nacional y en su vida cultural. ¿Por qué? Porque mira alrededor y pide ser como las demás naciones. Imagínense esto, queridos hermanos y hermanas. Entonces, a veces Dios no es que nos da el mal, sino que si nosotros lo pedimos, Él nos advierte sobre las consecuencias de las acciones que tomamos. En este caso, Israel persistió en pedir esto y Dios le ordenó a Samuel, escúchalos. Tal vez podríamos pensar, bueno, pero ¿por qué permite Dios que uno tome decisiones que le traen apostasía o dificultad en la vida? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, hermanos. Vamos a centrar mucho en este tema y bueno, vamos a tratar seguramente otros en este Ven, sígueme el detalle. Y cuando digo vamos, es porque vamos a estar justamente con nuestro querido Luis Calkin el día de hoy. Así que bienvenidos, mis queridos hermanos, buenas noches. Espero que dejen su like, su comentario y que nos acompañen aquí siempre. En este formato de Ven, sígueme el detalle, nos concentramos un poco más, vamos más al fondo, en uno o dos principios cuanto máximo. Así que bienvenidos, espero que estén contentos y que podamos aprender un poco más el día de hoy todos. Damos la bienvenida a nuestro querido Luis, que ha sido reclamado por ustedes aquí en su ausencia. Luisito, buenas noches. Muy buenas noches ya. Precioso clima tenemos acá en Salt Lake City con Qué bueno. con un verano ya reposando en estos lugares, con hartas novedades por estos lados y un saludo para Colombia y todos los países que nos ven en estas transmisiones. Un grato placer estar aquí contigo, Walter, como siempre. Aquí estamos dispuestos a... El gusto es nuestro, Luis. Hay muchos hermanos me escriben y me reclaman. ¿Qué pasó con el hermano Luis? ¿Por qué sacó al hermano Luis, hermano Walter? Yo digo, no, ¿cómo se les ocurre? Aquí siempre Luis desde el primer día ha sido bienvenido y tú sabes cuánto te queremos aquí en esta casa. Primero de Central de las Escrituras, ahora de Morgat Foundation. Y siempre, más allá de esto, Luis, lo que hablamos nosotros dos, más allá de una amistad que creo que difícilmente va a dejar de ser hacia futuro. Bueno, exacto. Para los amigos que tienen amigos, la clave es vivir en países diferentes y no verse a menudo. Y las amistades perduran mucho más. La clave es verse virtualmente. Exacto. Así que no hay drama. Todos tenemos diferentes actividades, pero yo siempre le digo a Walter que estoy contentísimo de participar en cualquiera de sus iniciativas y me ha mantenido y me mantiene y me ayuda a mí primero, porque al final uno siempre tiene que estar cercano a las escrituras. Hay todo un trabajo previo a sentarse en estos lugares y poder compartir esto con todos ustedes. Así que el beneficiado soy yo, definitivamente. Así que yo también lo agradezco Cada permanentemente. vez que aprendemos así pasa, Luis. Pues muchas gracias por estar con nosotros, hermanos. Ahí sus mensajes para el hermano Luis. Les invito a que vean su clase en Compartiendo con Luis Calkin, igual que nuestras clases de Ven, sígueme. Ustedes saben que hacemos un contenido sencillo, basado en las escrituras, en las palabras de los profetas. Por eso siempre invitamos a Luis aquí. Nos gusta compartir con él porque sabemos que maneja esa misma línea. Sujetarse y tomar sus conocimientos de las escrituras. Luis, hablemos de las escrituras. ¿Por qué
Nos es tan difícil escoger a Dios. Y Samuel, como lo decía aquí, pues nos trae esta reflexión. El pueblo quiere rey, ¿sí? Cuando ya tienen uno, pero parece que no lo conocen. ¿Qué pasa ahí, querido Luis? Bueno, en realidad me ha tocado estas semanas meditar bastante en relación a esto porque eh, primero analizaba de por qué estas historias están en el Antiguo Testamento y en las Escrituras en general. ¿Y por qué he pensado tanto en esto? Porque yo como abuelo ahora estoy muy pendiente en ver qué cosas dejaremos a nuestras generaciones que vienen, a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, que a lo mejor, y las siguientes que a lo mejor ni siquiera vamos a conocer. Entonces hoy día con los avances de la inteligencia artificial y todo, de repente uno puede dejar un registro súper bonito para el futuro y espero hacerlo, digamos, estoy recolectando material, pero déjenme decirle que es súper difícil recolectar este material, porque a veces uno dice, bueno, ¿será importante esto? Para mí sí, a lo mejor, pero ¿será importante para los que vienen? Y ahí entra uno a una situación selectiva que no es menor. Entonces, al ver las escrituras, en esta semana he meditado mucho en eso. Imagínense la cantidad de gente que ha vivido en el pasado, millones y millones de personas. Y cada uno tiene historias, pero infinitas para contar. Una persona. Entonces, para llegar a una historia específica y que eso constituya después el, el hacer un volumen que pueda ayudar a toda la humanidad para el futuro, no deja de ser extraordinario. Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, en una historia de un pueblo que está pidiendo un rey porque se siente discriminado, porque los otros tienen sus reyes, y entonces yo digo, ¿qué es lo que nos querrá enseñar esta historia? Que fue seleccionada de una manera tan particular y tan específica. Y ahí entonces a mí se me abre un cúmulo de cosas que yo digo, wow, ¿será por esto? ¿Será por esto otro? ¿Será por esto otro? Y ya el tiempo no me alcanza para analizar la cantidad de enseñanzas que ahí están. Por eso me encantan estos programas, Walter, que tú has tenido la iniciativa de implementar, porque vamos al detalle. Yo puedo hacer una lista enorme de formas en cómo yo decido tener reyes en mi vida y desplazo a cosas que sí tengo y que a lo mejor no las pongo como prioridad. A veces al entrar a un cuarto o a una pieza, no sé cómo le llaman ustedes, de un adolescente y estar 5 segundos en esa habitación, yo puedo decir inmediatamente dónde está el corazón de ese niño o de los padres, cómo le están enseñando. Claro. Si efectivamente detrás de eso hay un rey correcto o un rey que está adoptando, siendo que ya tenía algo mejor, no lo sé. ¿Se fijan más o menos para dónde voy? O sea, es impresionante cómo esta historia, y por algo está en las escrituras, en realidad nos está hablando a nosotros hoy, 2026, de que permanentemente miramos hacia el lado, nos sentimos en desventaja con el vecino que tiene a lo mejor un auto más bonito o un trabajo más bonito, o a lo mejor mi vecino tiene pelo y yo no, y nos sentimos discriminados y empezamos a adoptar cosas que definitivamente son secundarias y son cosas que no son fundamentales. En este punto específico, ellos ya tenían un rey, el rey de reyes, el mejor personaje que venía de generaciones para atrás, sacándolos de Egipto, haciendo milagros impresionantes y ellos estaban ahí en ese punto. Y en ese punto empezaban a decir, ¿qué pasaría si tuviésemos un rey? Yo creo que el rey, el verdadero rey en los cielos, se estaría tomando la cabeza y estaría diciendo, pero qué gente más malagradecida. ¿De qué rey me están hablando? ¿Qué guía quieren? Si tienen la mejor, la guía de lo alto. Y nosotros hoy, yo les testifico, hermanos, que tenemos la mejor ayuda, la mejor guía, el mejor rey. Esa debe ser nuestra prioridad.
y después de eso, todo lo que quieran viene en su momento y en su lugar adecuado. Pero lo primero es lo primero. Y la enseñanza maravillosa de este punto y de esta escritura, a mi entender, es que todos debemos no eliminar a este rey fundamental que está en los cielos, que nos guía permanentemente, Walter. Qué bien eso que dices, Luis. Y estoy pensando en dos cosas con esto. Entonces podríamos extraer dos principios ahí, querido Luis y queridos hermanos. ¿Por qué no elegimos a Dios? ¿O por qué el pueblo de Israel? Porque, y aquí tenemos que aclarar algo, ¿no, Luis? O sea, aplicar las escrituras a nosotros mismos. Esta historia está colocada aquí precisamente para que nosotros no solo digamos, wow, Israel, qué terrible. Israel no escogió a Dios como su rey, sino más bien para que nosotros pensemos, ¿y cuándo no escojo yo a Dios como rey? Y aquí hay dos principios importantes a los que quiero ir. Primero, Dios nos ama tanto y honra tanto su pacto, que su pacto, su convenio, no es obligatorio con nosotros. O sea, no es una condición. Quiéreme porque tienes que quererme. Respétame porque tienes que respetarme. No, te amo. Tienes un albedrío para cumplir el convenio que has hecho conmigo. Tú decides si estás a mi lado. Yo no te impongo ni lealtad ni sabiduría. Yo te enseño. Y como te enseño, ¿sí? Te respeto. Así que tú elige y experimenta las consecuencias, ¿sí? Eso me parece fabuloso. Así que en ese convenio, queridos hermanos, y en este principio, pues yo analizo que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo nos aman, nos rescatan, nos edifican a través de la enseñanza de su Evangelio y nos preparan para volver a su presencia. Pero siempre la decisión es nuestra. Se espera que nosotros tomemos las decisiones adecuadas. Si nuestra decisión es desastrosa, como en el caso de Israel, las consecuencias también son desastrosas, Luis. Bueno, ahí tocaste un punto que es fundamental, que es desde el principio, que es el albedrío, que es maravilloso. Y aquí se puede ver exactamente que independientemente de lo que Dios quiere para nosotros, sabemos que es correcto, pero Él no lo impone. Está la voluntad de por medio. Y, y en este punto, cuando ve esto, hay líderes que van a empezar a salir, que a lo mejor no son líderes correctos. Ustedes quieren esto, bueno, y se le empieza a dar, como tú bien dices, los riesgos. Mira, el rey va a venir y va a hacer esto, les va a quitar esto, los va a diezmar en esto y le da una lista increíble de todas las desventajas que tiene. Juzguen ustedes, hagan. Muchas veces nosotros cuando queremos tomar algunas cosas que no son prioridades o correctas, la vida también, a veces los padres, los obispos, los líderes, de repente nos dicen, mira, si te vas por acá, estas cosas van a suceder de esta manera. Especialmente las personas que hemos vivido más. Normalmente los viejos, digamos, nos ayudan bastante en esos errores que a veces los jóvenes cometen por ansiedad, por querer hacerlo, por qué sé yo. El albedrío, fundamental. Pero, pero después se concreta. O sea, ¿quieren esto? Bueno, ahí lo tienen, vamos. Y le dice a Samuel, bueno, Jehová le dice, dale lo que quieren. Sí, Y paradójicamente, y mira, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te ha desechado a ti, sino a mí. Y me han desechado para que no reine sobre ellos. Ese versículo yo creo que no tan solo es para ellos, sino que para nosotros, en el sentido de que hoy día podemos aprender el concepto ya mirado en perspectiva. Es precioso. Entonces, si bien es cierto, están ahí las dos o más alternativas, el pueblo decide hacer lo que estime. Y es paradójico o es interesante, o quizás la palabra es sintomático, que justamente ese rey que buscaban tenía características y singularidades muy especiales. Era el hombre más alto del pueblo, más fuerte, el más poderoso, se veía alguien imponente. Entonces,
aparentemente en ese primer reinado no iban a buscar una persona bajita, bajo perfil, no, porque ellos andaban buscando a alguien, por así decir, súper poderoso, no entendiendo que el súper poderoso ya lo tenían. Ya lo Entonces tenían. Sí. buscan a este Saúl, que era un tipo alto, grande, y entonces a lo mejor con eso ellos, entre comillas, quedaban más tranquilos. Pero ustedes ya, al estudiar las escrituras, van a ver exactamente cómo se desenvuelve la historia y, y después viene una enseñanza espectacular, que por supuesto viene en la siguiente clase, que cuando se habla de David y se llama David, viene este otro consejo de que no mire lo que mira el hombre cuando se elija a alguien, sino que mira como lo mira Dios, que mira el corazón. Bueno, en eso de los más altos, entonces tú clasificas. Y si los reyes eran, no eran altos, o más bien, si los reyes eran altos, yo no clasifico Tal cual. Es por eso que me ahí. vine a vivir a Estados Unidos yo, Walter, porque yo donde estaba era ese Saúl, pero ahora no soy el más alto y soy uno más del grupo. No, 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 te ves más parejito. Oye, Exacto. oye Luis, y hay algo que me impacta también de toda esta historia, y es que tiene que ver con la condición humana, ¿no? Los seres humanos tenemos la tendencia a buscar parecernos a algo. Cuando el Señor a menudo nos hace el llamado de, sed como yo soy, ¿sí? ¿Qué clases de hombres y aún de mujeres, dicen las autoridades, debéis ser aún como yo soy? Parécete a mí, búscame a mí, aseméjate a mí. Y aprovechando la coyuntura, haced las cosas que me habéis visto hacer. Ahí está, pero el golpe, porque no tan solo la apariencia, sino que la médula, el hacer. No tan solo que ojalá midas del mismo tamaño, que sea corporalmente, pero haced las cosas que me has visto hacer. Parece que por ahí va el consejo espectacular. Pero y aún así, Luis, o sea, el mandato es perentorio, es explícito en las escrituras que decimos que amamos. Y aún así buscamos parecernos más al mundo que a Dios, más al mundo que a Cristo. Buscamos oye, está bien, creo que era el elder presidente Uftor que decía, ser genuinos, creo que tiene un discurso que se llama así, ser genuinos. ¿Por qué no ser genuinos? Pero si es que este pueblo es mi pueblo, yo les he dado todo, son diferentes. El mundo les teme. Cuando no les teme, cuando no los respetan, es porque se han alejado de mí. Pero cada vez que se acercan a mí, yo los hago florecer. Su vida crece, su vida ilumina. Pero no, este pueblo quería ser como los otros pueblos, como muchas veces nosotros, hermanos, queremos ser como las otras personas, Luis. De hecho, la escritura continúa, mira lo que dice. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Pero Jehová no os oirá en aquel día. Sí, o sea, están conmigo, yo los escucho. ¿No quieren estar conmigo? Esa es la consecuencia. No los puedo escuchar porque ustedes decidieron irse por otro camino. ¿Sí? Entonces, no sé, Luis, si aquí con esto de los estereotipos también a veces queremos ser más parecidos al mundo que a los verdaderos cristianos que el Señor está buscando. ¿Sí? Cuando decimos eso de los pacíficos discípulos de Cristo, pensamos en otros, en los de la antigüedad, en Nefi, en Moroni. Bueno, Moroni no era tan pacífico, el capitán al menos, ¿sí? Eh, y decimos, wow, qué maravilla esos hombres, pero eso no se aplica a mí. Entonces soy selectivo en ese mandamiento, porque yo soy más, el mundo aquí me enseña que el que no pelea no come, ¿sí? Y que hay que defenderse. ¿Qué piensas de eso, querido Luis? Bueno, los liderazgos es muy interesante. Cuando tú hablabas, yo estaba pensando en el gran líder del Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesucristo, este Saulo de Tarso, que se convierte después en ese Pablo poderoso, pero que en un par de versículos nomás podemos entender quién era corporalmente y cómo era él, que era bajito, él incluso Sí. los historiadores dicen que no debería haber medido más que 1,50 m,
y incluso cojeaba, tenía cuando Bueno, caminaba tenemos era diferente, o esperanzas ahí sea, algunos tenemos esperanzas. claro, si te hubiese encontrado con Pablo, te habría dicho, uy, qué alto este hombre, a ti. Entonces, eh, definitivamente, en esa experiencia tú vas a ver que el Señor no ve lo que ve el hombre, esa apariencia que normalmente anda buscando, lo que hablabas tú. Pero al estudiar estas historias, es imposible no recordar nuestras propias experiencias en el caminar. Cuando, por ejemplo, yo era misionero, uno tiende a relacionarse y tratar de conversar con personas que son justamente los compañeros, los misioneros, los que son más grandes, que los que son más buenos para hablar, los líderes, etcétera. Y para mí siempre fue, y, y empecé a aprender en la medida que me fui relacionando con los misioneros que a veces detrás en la segunda, tercera fila, habían otros misioneros que a lo mejor no tenían una apariencia tan como la describo, pero que después me tocó ser compañeros de algunos y me enseñaron cosas que yo ni siquiera me había dado cuenta, como la Sí, tolerancia, la sí. humildad, la paciencia, el escuchar, el dar un consejo en el momento adecuado. Y yo a lo mejor medía casi el doble de ellos y a lo mejor era mucho más vistoso, pero cada vez que yo tenía la oportunidad trataba de reconocer eso ante la gente que no se daba cuenta a primera vista y hablar de mi compañero de buena manera y decir, este hombre es extraordinario. Y a veces el mismo compañero me trataba de parar y decir, no es necesario que usted hable estas cosas de mí. Pero, pero esto es interesante, o sea, no subestimemos a aquellos que están a nuestro alrededor, especialmente porque no tienen una apariencia adecuada. Y si ustedes se fijan, el modelo que nos entrega estas historias, especialmente cuando se hace un llamamiento, es muy interesante porque viene una entrevista, viene otra, y la persona que está haciendo la entrevista, por supuesto, debe estar con el espíritu adecuado, mirando el corazón de esta persona y no la apariencia. Eh, a lo mejor cuando se propone en la reunión sacramental o en una conferencia, no muchos estarían votando a primera por alguien que fue llamado, pero después del tiempo podemos aprender de que ese llamamiento fue realmente inspirado. La historia de Saúl y la historia de David, hay una serie de cosas ahí que podemos aprender. Y creo que por eso estas historias están insertas en las escrituras, porque definitivamente a nosotros nos ayudan. En este punto que estamos tocando, qué triste es que cuando alguien tiene algo extraordinario, maravilloso y eterno, de repente lo cambie por algo temporal, superfluo y que se va a desvanecer en el tiempo. Porque Pi- el pueblo de Israel aquí, Luis y hermanos, entonces ve a los babilonios, a los filisteos, ¿cierto? Y dice, pero estos pueblos tienen rey y nosotros no. Y ellos son fuertes y vienen a pelear por su rey. Y nosotros no tenemos rey. Claro, de pronto ellos podrían haber basado, Luis, que es lo que nos pasa a nosotros, no estoy justificando el hecho, pero ellos de pronto hubieran podido justificar su situación porque habían tenido varios jueces y habían estado como entre subidas y bajadas, pero no tenía que ver en sí tanto con el liderazgo, sino con lo que ellos mismos habían elegido. Entonces, yo pienso que ese anhelo a veces de estabilidad, de visibilidad, de este pueblo también tiene un rey que lo protege, que lo une. Entonces eso nos da seguridad. Por eso ellos querían ser iguales a las otras naciones. Pero el Señor le dice a Samuel, bueno, venga Samuel, tú eres mi profeta, porque recuerden hermanos que no hará nada Jehová al Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas, pero también sin advertir. Hay un patrón en las escrituras, Luis, que es que el Señor cada vez que toma una decisión o va a hacer algo, advierte. Ese es un patrón, ¿sí? No hay una acción de Dios sin una advertencia, sin un anuncio, ¿sí? Miren, estamos a las puertas de la segunda venida, ¿no? Y se nos está anunciando desde la restauración del Evangelio en 1820. Esta es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Seguramente llegue alguien que parezca despabilado, discúlpeme la expresión, y diga, Luis, yo no sabía que estos eran los últimos tiempos, aún siendo miembro de la iglesia, que tiene
en parte de su nombre el título de los últimos días. Entonces Dios toma a sus profetas, porque eso es lo que hace, y toma a Samuel y le dice, bueno, explícale a ellos lo que implica tener rey. Y este modelo también se ve en Alma creo que es Luis, cuando está en el gobierno de los jueces, Alma le explica al pueblo, no sé, no, perdón, no es Alma, es Benjamín, el que le explica, les dice, miren, tener un rey hace que el poder se concentre, que los recursos se apropien, ya todo es del rey, ¿sí? Que su familia se vea afectada porque ya no tienen nada de ellos. Y adicional que generalmente el pueblo sigue al líder. Y si el rey es malo, la apostasía espiritual, el alejamiento de Dios va a acechar. Bueno, vinieron las advertencias directas, claras, detalladitas, como el ven, sígueme al detalle, pero el pueblo acepta las consecuencias, dice, no, está bien, aceptamos. O sea, el profeta les aclara, Luis, y aún así dice el pueblo, no, está bien, igual queremos un rey. Claro, en el libro Mormón era todo lo contrario, o sea, ellos tenían un rey y después llegaron a tener un gobierno de los jueces, digamos. Oye, y qué Eh, interesante, porque y tenían un excelente rey, ¿no? Y aún el exacto, mismo rey les dice, no es bueno que tengan reyes. tal Qué cual. interesante. Es muy interesante. Claro, porque el poder está concentrado y si llega alguien que no tiene buenos principios, el pueblo, por supuesto, es el que más sufre. Pero yo creo que todo esto va dirigido fundamentalmente a que nosotros podamos apreciar, y por eso se le llama a Jehová en este punto, a Jesucristo, el Rey de Reyes. O sea, eso no es por coincidencia. Efectivamente, Él es el Rey de Reyes. Ahora, si bien es cierto, físicamente no está con nosotros, pero lo podemos nosotros coronar como nuestro propio Rey. ¿Cuándo coronamos a Cristo como nuestro Rey? Cuando hacemos convenio, cuando entramos en este camino y le decimos a Dios, yo te sigo. Y yo te sigo porque la invitación viene de Él. Él, y yo creo que ustedes van a sentir muy familiar esta palabra, Él dice, ven, sígueme. Entonces, cuando escuchamos esta invitación, no es que es una invitación de una vez, de un momento específico. No es como decir, ven y quédate, ya está, y seguimos adelante, sino que es una invitación de que al venir, yo iré contigo en el camino. No es que es una invitación que dura tan solo un momento en nuestra vida, no sé si me explico, sino que es una invitación para que permanezcamos con este rey y caminemos junto a él. ¿No lo hayan maravilloso? Porque hay mucha gente que dice, ok, yo soy miembro de la iglesia. Ah, perfecto. O sea, ya vine a él. Pero ¿qué ha hecho de hoy día en los últimos 10 años para atrás? Probablemente ni siquiera ha caminado 2 pasos. Ha estado nomás, pensando que otro haga lo que uno debe hacer. No, la invitación es ven, sígueme. Y él entonces caminando, nosotros lo seguimos y es ahora un caminar no solo. Eh, Estoy dando mucho énfasis en esto porque uno de mis hijos tiene un discurso este domingo y estábamos hablando justamente de esto y a mí me tocó muy fuerte el concepto de la invitación que Cristo nos entrega. Entonces, este Rey de Reyes lo que nos dice es decir, bueno, ¿quieren estar ustedes donde yo estoy? Vengan conmigo. A diferencia del rey que hoy día tenemos en el mundo, que solamente a ese rey lo vemos sentado en un trono y nosotros lejos de ese rey y de sus privilegios y de del día a día, de la vida de este rey. No sé si me explico. Esas personas que siguen a ese rey del mundo solamente es una figura que lo miramos en la lejanía e incluso nos sentimos felices porque él tiene una vida extraordinaria. Pero el Rey de Reyes nos invita a que juntos podamos disfrutar de esos privilegios. ¿No lo hayan extraordinario, mis queridos hermanos? Perdón, no te escucho.
No, decía Luis que ese contraste que nos haces ahí es extraordinario. Qué bonito concepto. Dios, que es el rey de todas las cosas, quiere que vivamos una vida extraordinaria al lado de Él. ¿Sí? Los reyes del mundo viven su vida para que otros les sirvan. Nuestro rey nos sirve, está pendiente de nosotros, nos está bendiciendo a cada momento. Y lo mostró en la terrenalidad, digámoslo así, en su vida terrenal, y lo muestra cada día con las bendiciones que presentan. Tomé unas frases, Luis, una frase del elder del presidente Marion G. Roney. ¿Lo recuerdas? Me acuerdo perfectamente. Sí. Tenía un humor extraordinario, Marion G. Romney. Me acuerdo perfectamente. Mira, esta es la frase, querido Luis. ¿Quieres compartirla con nosotros? En el primer libro de Samuel tenemos un ejemplo muy instructivo de los resultados de tomar decisiones equivocadas. Entonces, Israel abandonó la forma de gobierno libre que Dios le había dado. Logró al fin tener su rey, y pocas décadas más tarde, el pueblo fue llevado cautivo hacia la esclavitud. La esclavitud a la que uno se somete por propia elección no es menos esclavitud que la que se nos impone. Oh, la esclavitud que uno se somete, a la que uno se somete por sus propias decisiones. ¿Sí? No es diferente a la que vienen y le imponen a uno. Es que a mí me obligaron a esto. Creo que incluso si me pusieran a elegir entre una de las dos esclavitudes, yo diría, peor es la que yo mismo elijo. ¿Sí? Y creo que Israel tomó ese camino, Luis. Bueno, espectacular esa frase. Definitivamente, cuando uno lo hacen esclavo, por lo menos uno tiene la ayuda de Dios para poder escapar y salir de esa circunstancia. Pero cuando uno se mete en esa esclavitud, y esa esclavitud está relacionada con utilizar equivocadamente el albedrío y estar comenzando a vivir las consecuencias de nuestras elecciones. O sea, estamos hablando del pecado, estamos hablando de las malas decisiones, que incluso, a pesar que podemos estar libres en términos de ir para todos lados, nos sentimos esclavos de nuestras decisiones, que incluso hay gente que ni siquiera puede dormir tranquilo, no puede conciliar el sueño por causa de que está en una cárcel espiritual que está relacionada con nuestras decisiones. Una vez aprendí de que justamente este tipo de esclavitud o este tipo de cárceles son las que tendremos las personas que somos desobedientes, por ejemplo, después de la muerte. Y tendremos que ir a un estado. ¿Ah? ¿Han escuchado? Hay alguien que irá al paraíso y otros irán a la cárcel espiritual. Sí. Eso está relacionado netamente con no es que va a haber algo físico, sino que va a estar relacionado específicamente con nuestra condición. Entonces, hoy día nosotros definitivamente podemos ser esclavos de nuestras decisiones. En los extremos aprendemos. Una persona que tiene ciertos vicios, una persona que es adicta a cierta sustancia, díganme si no es esclavo de eso. Y adicciones, no tan solo estoy hablando de drogas, estoy hablando de cientos de otras adicciones que en este mundo Claro. cada día podemos revisar con detalle, Walter. Eso es muy interesante. Y es que ahí la naturaleza humana en sí ya nos hace esclavos, ¿no? Lo que define la escritura es como el hombre natural, ¿no? Que es enemigo de Dios, porque escoge siempre lo que es natural. Ahora, Luis, aquí yo llevo a pensar, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero? Y aún así, yo digo, el amor de Dios es increíble, Luis y hermanos, porque aún así el pueblo desecha a Dios. El Señor le está diciendo a Samuel, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. ¿Sí? No te desprecian a ti. Y ahí hay una gran enseñanza, Luis. A veces estamos liderando en la iglesia y parece que los hermanos no hacen lo que les pedimos. Entonces ahí puede haber un concepto interesante, ¿no? No nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Dios. Estamos rechazando a Dios cuando no seguimos a un líder que nos pide con humildad y un liderazgo divino. Hermanos, los invito a hacer esto. Yo no lo hago,
no estoy rechazando al líder, estoy rechazando a Dios. Eso puede sonar fuerte, hermanos, pero en esencia sería lo mismo, Luis. No rechazamos al presidente Nelson, al presidente Oaks, rechazamos a Dios. Y eso pasa desde nuestro obispo en adelante. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que se han alejado de la iglesia? Y hace poco escuchaba la experiencia de un hermano que efectivamente, y yo siempre pregunto, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué? No, lo que pasa es que el obispo o tal persona no lo trató bien o hizo algo que no correspondía y ¡pum! Y salen de la iglesia. Estamos en el mismo concepto. O sea, cuando personificamos nuestra permanencia en la iglesia por la actitud de una persona, significa que efectivamente estamos tan sesgados en dónde debemos poner nuestra atención. Eh, la historia de Samuel, la historia de David, la historia de Saúl, en la próxima semana la vamos a entender mejor. Debemos aprender con estos relatos que efectivamente debemos apoyar a nuestros líderes en todas las circunstancias, con los canales que tenemos. Aunque de repente podamos ver algunas cosas que no corresponden, debemos entender de que son personas que han sido ungidas por Dios. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, alguno dirá, no, pero si yo veo algo malo, yo lo voy a poner en público conocimiento. Hay personas que tienen personalidades como esa. Sí, es bueno tener esa personalidad, pero cuando se trata de líderes de la iglesia, debemos tomar unos segundos, porque detrás de esa persona también hay una asignación especial que debe ser honrada. Entonces hay que tener el espíritu para ver cómo vamos a actuar. En la situación de Saúl y David, más adelante vamos a ver cómo aprendemos en relación a esto. Pero yendo con respecto a la situación de esto de querer un rey, a veces tenemos que pensar también en la política, en los presidentes que nosotros queremos en nuestros países, o incluso en la situación económica que tiene cierta otra persona, un vecino o un familiar, y que yo no lo tengo. Y empezamos a tomar, ahora no voy a poner reyes, sino que voy a poner la palabra dioses. A veces nos ponemos nuestro corazón en dioses diferentes al verdadero Dios. Y hay un mandamiento exacto y varios mandamientos que están relacionados con eso, de que no debemos amar este tipo de cosas más que al Dios, que es lo que debemos amar por sobre todas las cosas. Si ustedes analizan las historias que están ahí, es un recordatorio constante de lo que finalmente debemos hacer, que es cumplir los mandamientos, Walter. Y hermanos, y quiero dejar un concepto aquí claro. El próximo Ven, sígueme al detalle, no se lo pueden perder. Miren que Luis ha mencionado varias veces aquí, 2 o 3 ya, lo que va a pasar en la próxima semana, digámoslo así, de nuestro estudio personal. Les invito a que nos acompañen también la próxima semana. Luis, tal vez para terminar, demos unos 5 minutos para terminar con este concepto. Entonces el Señor le da al pueblo lo que quiere. Pero Dios es tan grande y tan bueno, y Jesucristo son tan grandes y tan buenos, que le llama lo mejor del pueblo, lo que representa sencillez, humildad, caridad. Llama a un hombre que se llama Saúl, ¿sí? Que tiene todo lo que el pueblo quería: altura, buen semblante, buen porte, fuerza física, mejor dicho, todo lo que ustedes quieren, tómenlo aquí. Entonces, discúlpame, Luis, voy a hacer un recuento aquí rápido. Pareciera en esencia que el liderazgo de Samuel o el reinado de Samuel no dura mucho, pero sí dura sus años, dura su tiempo, ¿sí? Pero Samuel tiene una característica, esa humildad y esa sencillez por la que es llamado, pasa muy pronto a un segundo plano, de acuerdo a lo que vemos en la historia. Es tardo para oír, para seguir consejo. Quiere figurar en todo, incluso quiere sostener el arca cuando solo es un rey que ha puesto el Señor. Quiere ponerse por delante de él y de sus profetas. Y una muestra de la decadencia de Saúl
y de lo que el pueblo escogió, porque el pueblo escogió un rey porque quería alguien que lo representara, ¿no, Luis? Y alguien que lo defendiera. Y tal vez me estoy metiendo un poquito en la historia que tú decías que vamos a ver la próxima semana, David y Goliat, pero Saúl está frente a los filisteos, está Goliat, y Saúl está asustadísimo. Claro, eso O sea, no justamente de la sabe cómo próxima semana. reaccionar, no sabe. Exacto. Pero apuntando a lo que tú recién estás haciendo notar, y que a lo mejor tiene que haber habido otras experiencias, pero las escrituras mencionan dos, que justamente fue la decadencia de Saúl. Una de ellas está relacionada con la desobediencia en relación a una ordenanza y a un elemento específico que Samuel le da la instrucción paso por paso, exacto. De hecho, en las escrituras están todas las instrucciones aquí y después se las repite y le dice, tú no hiciste lo que yo te dije. Y le dijo, anda a los lugares altos, ahí van a estar, tienes que esperar 7 días, llévalos a los holocaustos y me esperas, le dice, porque yo voy a ir a hacer esos sacrificios. Porque en ese tiempo habían personas que eran líderes como el rey, líderes militares, etcétera, pero también estaban los profetas que tenían la autoridad para hacer las ordenanzas con la autoridad que corresponde. En el libro de Mormón, Alma y todos los líderes, incluso el capitán Moroni, que era un semidios, sabía que había un profeta y siempre consultaba espiritualmente a ese profeta para poder él estar en el lado correcto, por así decir, de la fuerza. Y entonces él hizo todo lo que tenía que hacer y venía el pueblo y venían los enemigos y pasaban los 7 días y no llegaba Samuel, entonces dijo, no importa, yo lo hago. Y él va y hace los sacrificios sin tener esa autoridad. Y cuando llega Samuel le dice, pero ¿qué es lo que hiciste? Eso habla específicamente de que cuando tomamos o nos creemos con todas las responsabilidades y autoridad para hacer lo que pensamos, estamos equivocados. La iglesia de Jesucristo es una iglesia de orden y entonces debemos cumplir nuestras propias responsabilidades y no pasar a llevar las que están por sobre nosotros. Entonces, en ese punto, Samuel le dice, por esta desobediencia, tu reinado no va a ser eh, permanente. Y después viene lo otro, que es la segunda, que él se le manda y se le dice, mira, vas a entrar a ese pueblo y tienes que exterminarlos a todos. Y claro, él va, hace todo, pero al final empieza a ver que esos animalitos, ¿para qué los iba a matar? Perdona otras cosas, algunos vienen, al final no hace lo que corresponde. Entonces lo llama nuevamente Samuel y le dijo, no, ¿qué te dije? Que Jehová dijo esto y tú no fuiste obediente. Y otra vez se le da la misma suerte. Por lo tanto, en nuestra vida, yo hablaba en la clase esta semana, nuestra obediencia debe ser exacta, no selectiva. Cuando recibimos una instrucción debemos hacerla completamente y ahí se desprende esa escritura que la obediencia es más importante que los holocaustos y que la obediencia exacta es más importante que la grosura de los carneros. Walter. Bueno, qué bonito. Bueno, yo creo que ahí concluimos, hermanos, que el alejamiento de Dios, en este caso, en esta historia específica, parece nacional, ¿no? Parece colectivo, ¿sí? Pero el alejamiento de Dios se va produciendo de manera personal, interna, íntima, en el corazón de cada persona, ¿sí? Y eso forma un colectivo que lleva a abandonar a Dios en su totalidad. En este caso, Israel había abandonado a Dios y prefería un rey, ¿sí? En el caso de Saúl, que es el rey que el Señor escoge para que los dirija, tiene todo para ser bendecido y perpetuado su reinado, pero Saúl escoge el mundo, escoge no obedecer a Dios. Bueno, aplicaremos nosotros lo que nos compete de esta historia, hermanos, y tal vez podamos aplicar para nosotros y hacernos muchas preguntas. Estamos realmente, mira Luis, aquí corregí rápidamente nuestra portada, ¿sí? Quedó más parejita y aquí podemos definir por qué no escogemos a Dios, ¿sí? Y al determinar la respuesta, hermanos, podemos saber
tal vez con certeza, tengo cosas de que arrepentirme, tengo cosas que cambiar en mi vida, ¿sí? Tengo debilidades que corregir, porque si no, esto me puede llevar a la apostasía. Querido Luis Calkin, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por su compañía. Espero que hayan disfrutado este Ven, Sígueme al detalle tanto como yo y que hayan aprendido al menos un poquito, así como me ha pasado a mí, que he aprendido de a poquito en poquito, he aprendido mucho aquí al lado de este buen maestro, nuestro querido Luis Calkin. Luis, unas palabras para despedirnos. Un placer, Walter, como siempre. Y sí, pensemos en nuestras propias historias. ¿Cuáles de estas ayudarán a nuestras generaciones futuras? No es malo que las registremos, no es malo que las dejemos por si alguien se puede beneficiar de ellas. Alguien ya hizo ese trabajo con las cosas pasadas y les quiero decir que incluso Dios se involucró en esta selección y esto se llaman las escrituras. Vale la pena entrar en esto y ver por qué estas historias están ahí. Y les doy una pista. Cada una de estas historias es un recordatorio de que Jesucristo es lo más importante en nuestra existencia. Él es nuestro Salvador. Cada una de las historias, cada uno de los personajes se dirigen a la vida del Salvador. Samuel es un caso espectacular. David es un símbolo también del Salvador cuando hizo lo correcto. Y así sucesivamente. Cada uno de los profetas nos llevan a Cristo. La invitación está. Ven, sígueme. Y en eso estamos, Walter, semana a semana. Excelente, excelente. Oye, Luis, de lo que tú dices, Martica a menudo dice, ya hay alguien que subió la montaña por nosotros, hay alguien que vio al otro lado, ya alguien derribó Jericó, ya alguien venció a Goliat para mostrarnos a nosotros cómo podemos hacerlo. Qué buen concepto ese que nos has dado ahí, querido Luis. Un abrazo para todos ustedes, queridos hermanos. Les amo con todo mi corazón. Dejamos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Esperamos que este Ven, Sígueme al detalle nos ayude a todos a ser un poquito, al menos un poquito más semejantes a Cristo, buscándolo a Él, permaneciendo cerca de Él, haciéndolo el centro de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga el día de hoy. Nos vemos mañana muy temprano en el Club de la Mañana, como siempre. Un fuerte abrazo, queridos hermanos. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.